Que la gracia y el amor de Dios Todopoderoso y de nuestro Señor Jesucristo estén con todos nosotros. Vamos a iniciar este compartir en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Hoy quiero hablarles un poquito acerca de la oración. ¿Qué es la oración para nosotros? ¿Por qué es importante orar? ¿Qué tipo de oración hay o qué tipo de oración debemos hacer nosotros? ¿Por qué debemos orar nosotros? ¿Cuál es la oración que el Señor nos dejó, que el Señor nos enseñó, que el Señor nos dijo que debíamos cada vez que oremos así? ¿Cuál es esa oración? ¿Y por qué es importante orar? ¿Por qué es importante para nosotros orar? De todas estas preguntas vamos a hablar hoy con respecto a la oración. ¿Qué es la oración? La oración es un diálogo directo con Dios, es hablar directamente con Dios, ¿sí? Es comunicarle a Dios todo aquello que nosotros nos acongoja, que a nosotros nos molesta, que aquellas cosas que nosotros, por las cuales nosotros nos sentimos identificados. Cuando nosotros hablamos directamente con Dios, Él nos escucha. Él está presto, oído, atento a escuchar nuestras oraciones. Por eso es que cuando nosotros oramos, ¿sí? Nuestro Señor Jesucristo nos dijo que la oración debería ser directamente ¿a quién? Al Padre, al Padre. Entonces, en sí, ¿qué es la oración? Es un diálogo directo con Dios. Ahí me gusta una frase que una hermana, una santa, definió la oración. Eso está en el catecismo, ¿sí? En el numeral 2558. La hermana Santa Teresa del Niño Jesús. Ella dijo que la oración es un impulso del corazón, una sencilla mirada lanzada al cielo, un grito de reconocimiento y de amor, tanto desde adentro de la prueba como desde dentro de la alegría. Entonces, a mí me parece que lo que la hermana dijo, la santa, dijo es real, es bueno, ¿sí? Porque realmente la oración que nosotros debemos hacer debe salir ¿de dónde? Del corazón. Si nosotros oramos con fe, Dios nos aprueba. Jesús le dijo una vez a sus discípulos, les dijo, si ustedes oran con fe, ustedes pueden hacer milagros. Ustedes pueden hacer milagros. Entonces, mire que la oración es muy importante. Orar es muy importante. Ahora, ¿cómo debemos nosotros orar? ¿Cómo debemos nosotros orar? Hay dos formas por las cuales nosotros debemos orar. Con las cuales nosotros debemos orar. Hay una oración que es la que nosotros hacemos directamente con Dios, ¿cierto? Y tenemos un ejemplo del Maestro, que es nuestro Señor Jesucristo. Jesucristo, cuando oraba, Él buscaba un lugar solitario. Vamos a ver cómo era que Jesús oraba. Eso está en Lucas capítulo 5, versículo 16. Ahí nos muestra Jesús cómo era que Él oraba. ¿Qué hacía Él para orar? Lucas capítulo 5, versículo 16. Dice el Señor, dice, pero Él buscaba siempre lugares solitarios donde orar. Entonces, cuando nosotros hacemos una oración personal, el diálogo directamente con Dios personal, debemos buscar un lugar solitario para orar.
Esa sería la primera forma de orar, el diálogo directo con Dios. Ahora hay otra forma también para orar, que es la que se hace en comunidad. Hay otra oración que se hace en comunidad, ¿sí? Es cuando nosotros nos reunimos en grupo. ¿Para qué? Para orar, para pedirle al Señor, para darle gracias al Señor, ¿sí? Nuestro Señor Jesucristo le dijo a sus apóstoles, a sus discípulos, les dijo: donde haya 2 o 3 reunidos en mi nombre, ahí estaré yo. Eso está en Mateo capítulo 18, versículo 18. Dice que Jesús dice que donde hay 2 o 3 reunidos, ahí está Él. Entonces, la oración en comunidad es muy buena. También en Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 1, versículo 13 y 14, nos enseña que los apóstoles se reunían todos como iglesia, como comunidad, para orar. Para orar. Vamos a leerlo. Hechos capítulo 1, versículo 13 y 14. Hay 2 formas para orar, ¿cierto? La que se hace personal, es el diálogo directamente con Dios, y la que se hace en comunidad. Hechos 1, capítulo 13 y 14, dice: entraron en la ciudad y subieron a la habitación superior de la casa donde se alojaban. Allí estaba Pedro, Juan, Santiago y Andrés, Felipe y Tomás, Bartolomé y Mateo, Santiago, hijo de Alfeo, Simón el celote y Judas, hijo de Santiago. Todos ellos perseveraban juntos en la oración. Todos ellos perseveraban juntos en la oración en compañía de algunas mujeres, entre ellas María, la madre de nuestro Señor Jesucristo. Oraban en comunidad, oraban como iglesia, oraban en un grupo, ¿cierto? Entonces, hay 2 formas de orar: la que se hace personal y la que se hace en comunidad. Ahora, cuando nosotros oramos, ¿cómo debemos orar? Según el apóstol Pablo, dice que cuando nosotros oremos, debemos hacer ¿qué? Peticiones, ruegos, súplicas, acción de gracias, y orar por todos los de la comunidad, ¿sí? La oración comunitaria. Entonces, eso nos lo dice el apóstol Pablo en Primera de Timoteo capítulo 2, versículo 1. Dice Pablo que cada vez que nosotros oremos, debemos hacerlo de una forma de petición, de una forma de ruego, de súplica y de acción de gracia. Entonces, cada vez que nosotros vayamos a orar, debemos siempre utilizar esta forma que el apóstol Pablo nos está enseñando a nosotros. Vamos a ver cómo lo dice Primera de Timoteo, capítulo 2, versículo 1. Dice: ante todo recomiendo, dice Pablo, que se hagan peticiones, oraciones, súplicas y acción de gracias por todos. Y en Filipenses, el apóstol Pablo también nos dice a nosotros cómo es que debe ser nuestra oración. Dice Pablo, Filipenses capítulo 4, versículo 6, dice: antes bien, en toda ocasión presenten sus peticiones a Dios y junten la acción de gracia a la súplica. Y la paz de Dios, que es mayor de lo que se puede imaginar, les guardará sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús.
Bueno, ¿cómo es que nosotros debemos orar? Nosotros debemos orar siempre en todo momento. Siempre en todo momento nosotros debemos orar. Porque cuando nosotros dejamos de orar, entonces ¿qué pasa? Nosotros podemos disminuir de nuestra fe. ¿Por qué? Porque entonces nos vamos desapegando de Dios, ¿sí? Estar unido a Dios siempre se hace a través de la oración. La oración es un constante comunicación con Dios, pero ese siempre debe ir acompañada ¿de qué? De la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque cuando nosotros oramos, estamos dialogando ¿con quién? Con Dios, ¿cierto? Le estamos comunicando nuestras cosas a Dios. Pero ¿de dónde recibimos nosotros su respuesta? ¿Cómo descubrimos nosotros que Dios nos escucha y que Dios nos contesta? A través de la palabra de Dios. Por eso es importante que cuando nosotros oremos y nos comuniquemos con Él, también nos comuniquemos a través de su palabra. Conozcamos su palabra, porque Él nos da respuesta a través de su palabra. Entonces la palabra de Dios es muy importante también leerla. Por eso el apóstol Pedro, junto con sus hermanos, cuando se unían como iglesia, ellos decían que ellos no podían dejar dos cosas que para ellos eran muy importantes. Una era la oración y otra era la palabra de Dios. Y eso nos lo dice en Hechos capítulo 6, versículo 4, creo que es. Vamos a leerlo. Hechos capítulo 6, versículo 4, el apóstol Pedro nos dice que es importante la oración, pero también es muy importante la palabra de Dios, que siempre debe ir unida, que no solamente para comunicarnos con Dios, no solamente es a través de la oración, también es a través de la palabra de Dios. Vamos a leerlo. Dice en el versículo Hechos 6, 4, dice: mientras que nosotros nos dedicamos de lleno a la oración y al ministerio de la palabra. Mientras que nosotros nos dedicamos a la oración y al ministerio de la palabra. Entonces la palabra de Dios es muy importante. Muy importante. Nunca podemos decir que solamente orar, que solamente con el orar nosotros Dios nos va a fortalecer. Nos fortalece con la oración, pero también con la palabra de Dios. Así nos sentimos fortalecidos con Él. Entonces, ¿por qué debemos nosotros orar? ¿Por qué es importante orar? Es muy importante orar, ¿por qué? Porque cuando nosotros dejamos de orar, ¿qué pasa? Nosotros nos estamos alejando ¿de quién? De Dios. Y al alejarnos nosotros de Dios, estamos siendo nosotros, estamos siendo nosotros como, ¿cómo es? Como amigos del enemigo, por decir un ejemplo. Amigos del enemigo, ¿por qué? Porque al alejarnos de Dios, ¿quién es el que está ahí cerca de nosotros para atacarnos, para persuadirnos, para seducirnos? El diablo, ¿sí? Por eso Jesucristo bien claritico lo dijo: oren para que no caigan en tentación, porque aunque el espíritu es fuerte, la carne es débil. Jesucristo ya sabía que nosotros sin la oración, sin el constante diálogo con Dios, nosotros somos ¿qué? Débiles. Y por eso Él dice: oren, siempre oren. Cada vez que nosotros nos sentamos tentados por algo, debemos ¿qué? Buscar a Dios. Debemos orar y buscar a Dios. Porque por eso la oración es muy importante. ¿Por qué? Porque nos aleja ¿de quién? Del maligno. Mire que el apóstol Pablo también nos lo dice en Romanos capítulo 8, versículo 27. Romanos 8, 26 y 27 dice Pablo que a través de la oración
El Espíritu, que es fuerte, intercede por nosotros y nos aleja de las tentaciones. Vamos a leer los Romanos, capítulo 8, versículos 26 y 27. De la carta a los Romanos, 26 y 27. 8, 26 y 27. Dice: somos débiles, dice Pablo, somos débiles, pero el Espíritu viene en nuestra ayuda. Por eso Jesús dijo: oren para que no caigan en tentación. El Espíritu es ¿qué? Fuerte, aunque la carne es débil. Entonces somos débiles, pero el Espíritu viene en nuestra ayuda. No sabemos cómo pedir ni qué pedir, pero el Espíritu lo pide por nosotros con gemidos inefables. Y aquel que penetra los secretos más íntimos entiende esas aspiraciones del Espíritu, pues el Espíritu quiere conseguir para los santos lo que es de Dios. Entonces, ¿por qué es importante la oración? ¿Por qué es importante orar? ¿Para qué? Para persuadir al maligno, para expulsar al maligno, para alejarnos de las tentaciones. Ahora, Jesucristo nos deja a nosotros un modelo de oración, nos deja a nosotros una enseñanza de cómo debemos orar. Por eso es que Él, cuando los discípulos, allá en Lucas capítulo 11, versículo 1 en adelante, Jesús estaba orando. Después de que Jesús termina de orar, sus discípulos, los apóstoles, le dicen a Jesús: Jesús, enséñanos a orar como Juan enseñaba a sus discípulos. Entonces Jesús les dice: cuando oren digan, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Esta oración, que es la que Jesucristo nos dejó a nosotros, que es el Padre nuestro. Jesús nos invita a orar con el Padre nuestro. Por eso es que cada vez que nosotros vayamos a orar, debemos orar con el Padre nuestro. Y en Mateo capítulo 6, versículo 9, Jesucristo también nos lo dice: cuando oren o cuando recen, digan, Padre nuestro que estás en el cielo. Entonces, Jesucristo nos deja a nosotros una forma de orar, una fórmula para orar. Y cada vez que nosotros vayamos a orar, debemos orar con esa fórmula. Por eso es que la iglesia nos enseña que cada vez que vayamos nosotros a orar, lo primero que lo tenemos que hacer es con ¿qué? Con la oración del Padre nuestro. El Padre nuestro. Entonces, hay una parte de la oración que Jesús nos pide a nosotros. Jesús nos pide, por ejemplo, en el mismo Mateo capítulo 26, pero en el versículo 41, creo, él dice esto, que debemos orar en el 40, creo que es. Él dice que debemos orar al menos una hora. Nos pide orar al menos, ¿cómo? ¿Cuánto? Una hora. ¿Y cómo nosotros podemos orar al menos una hora? Por medio de la oración del Santo Rosario. Por medio de la oración del Santo Rosario. Nosotros con la oración del Santo Rosario y con la oración personal o comunitaria que hacemos, nosotros podemos al menos cumplir con el requerimiento, con el mandato que Jesús nos dice. Vamos a ver Mateo capítulo 26. Vamos a ver en qué momento Jesús nos dice a nosotros que al menos debemos orar una hora. San Mateo capítulo 26, vamos a buscarlo, 26, versículo 40, dice: volvió donde sus discípulos, los halló dormidos y dijo a Pedro: de modo que no pudieron permanecer despiertos ni una hora conmigo.
Estén despiertos y recen para que no caigan en tentación. ¿Cuánto nos pide Jesucristo mínimo para orar? 1 hora. ¿Cómo podemos nosotros orar 1 hora? A través de la oración del Santo Rosario. Lo podemos hacer en comunidad o lo podemos hacer solos. Entonces, si queremos cumplir nosotros con ese requerimiento del Señor, entonces podemos hacer la oración con el Santo Rosario. ¿Por qué es importante orar? Ya lo dijimos, porque nos aleja de las tentaciones, ¿sí? Nos aleja de las tentaciones. Entonces, mire la importancia que tiene la oración para nosotros. Es importante. Ahora, cuando nosotros oramos, Jesucristo también nos enseña que para orar debe haber ¿qué? Perseverancia. Debe haber ¿qué? Perseverancia para orar. Jesús nos da un ejemplo allá en Lucas capítulo 11, cuando habla de la oración. Él nos da a nosotros un ejemplo. Él dice que había un señor que le llegó una visita tarde de la noche, se va donde un amigo, no tenía nada que ofrecerle a la visita, se va donde un amigo para pedirle unos panes para él poder atender a su visita. El amigo, como ya era tarde de la noche, ya estaba durmiendo, toda su familia también estaba durmiendo, entonces se molestó porque él llegó a incomodarlo tocándole y no quería abrirle, pero fue tanto la insistencia de este hombre que el Señor se levantó y le dio lo que él necesitaba. El Señor explica ahí, dice, él, siendo amigo de él, no le dio lo que necesitaba por la amistad que tenía, sino por la insistencia que tenía este señor para que le colaborara. Entonces, con esto nos está invitando Jesús, y está diciendo, debemos orar, pero debemos hacerlo ¿qué? Perseverante, persistente, continuamente, sin desfallecer, que tarde o temprano el Señor nos va a escuchar. Tarde o temprano el Señor nos va ¿qué? A escuchar. Por eso Él dijo, pidan y se les dará. Busquen y encontrarán. Toquen y se les abrirá. Bueno, hermanos, quería hablarles un poquito acerca de la oración, porque es muy importante la oración para nosotros, el diálogo y la comunicación directa con Dios. Que el Señor los bendiga a todos. Espero que si les gustó esta formación, me le pueden dar un like, un me gusta y lo pueden compartir con sus amigos. Feliz noche para todos.